Nosotros como grupo aprendimos que las derivadas parciales se obtienen derivando una función de varias variables con respecto a una de ellas cuando se dejan constante a las demás. También aprendimos la elasticidad es aquella sensibilidad de variación que presenta una variable o los cambios presentados por otra. Con esto entendimos que para poder hallar la elasticidad era necesario que contemos con dos variables. Por otro lado, tuvimos a la elasticidad cruzada. Esta es similar a la elasticidad, ya que ambas se refieren a una variación. Pero a diferencia, la elasticidad varía con respecto a la demanda del otro producto, sino que la variación se da de acuerdo con el precio del otro bien o servicio. En el caso 2, aprendimos que para poder optimizar la producción de una empresa, es necesario minimizar sus costos. Es por ello que lo que empleamos es el método de los multiplicadores de Lagrange, el cual nos permite maximizar o minimizar una función de dos variables. Pero este debe contar con una restricción. En caso de nuestro problema, aprendimos que mediante la aplicación del método anteriormente mencionado, era posible hallar los costos mínimos y esto nos permitiría optimizar la función producción. Ahora le doy paso a mi compañera que le va a explicar cómo aprendimos. Así es, el segundo punto a tratar en toda la presentación es cómo aprendimos. Para la resolución de los casos recurrimos a los siguientes métodos. En primer lugar, y el más importante sin lugar a dudas, el trabajo en equipo. Mediante una comunicación asertiva, aportamos nuestras ideas, capacidades y habilidades personales relacionadas con la interpretación de datos, análisis y síntesis de cada uno de los casos. Todo ello, junto al compromiso y trabajo en equipo, contribuyó a que la resolución de los sea más rápida y eficiente. Asimismo, permitió que se lograra el logro de casos, sino de lograr un aprendizaje significativo en el curso. En segundo lugar, ayuda de amigos. Cuando no sabíamos o no recordábamos algunos términos para poder resolver los casos dados, recurríamos a ayuda de nuestros compañeros o amigos, lo que lo convirtió en uno de nuestros puntos de apoyo. En tercer lugar, revisión de libros. Si bien todo el aprendizaje obtenido fue la mayoría por parte del docente, nos apoyamos por cuenta propia de libros para poder conocer más sobre la teoría necesaria para la resolución de los ejercicios. Fue así que recurrimos a libros tales como Matemáticas para Administración y Economía, Matemáticas aplicadas a la Administración y Economía, o Cálculo aplicado a la Administración y la Economía, que el profesor nos brindó al principio de ciclo. En cuarto lugar, utilización del programa GeoGebra. A la hora de graficar los casos, recurríamos a herramientas digitales gratuitas como GeoGebra, lo que nos brindó recursos tanto geométricos como algebraicos para poder entender y corroborar nuestros resultados. En quinto lugar, material de Classroom. Mediante los materiales subidos por el docente a la plataforma Classroom o la utilización del programa OneNote por parte del profesor, lo que nos permitió apoyarnos en ejercicios similares a los casos planteados. En último lugar, visualización de videos. En la plataforma de YouTube encontramos muchos tutoriales en los cuales se explican de una manera más sencilla ejercicios parecidos. Y fue esto lo que también contribuyó a que pudiéramos resolver los casos planteados. Cuando determina la cantidad demandada de un bien. La elasticidad cruzada es la medida de la sensibilidad de la demanda de un bien o servicio ante la variación del precio de otro bien o servicio. Considerando la función de demanda como XA igual a la función de PA, PB, en donde PA es el precio por unidad de A y PB es el precio unitario del producto relacionado B. Recordemos que se muestra en pantalla, puede interpretarse como la demanda marginal de A con respecto al precio de A. De manera similar, la otra mostrada es la demanda marginal de A con respecto al precio de B y mide la cantidad que la demanda de A crece por incremento unitario del precio de B. Luego, tenemos que el precio de la elasticidad de la demanda de A se define por la elasticidad de la demanda de A es igual al precio de A sobre la demanda de A por la derivada parcial de la demanda de A con respecto al precio de A. Y la elasticidad de la demanda cruzada de A con respecto al precio de B se define por la elasticidad del precio de B es igual al precio de B sobre la demanda de A por la derivada parcial de la demanda de A
con respecto al precio de B. Cuando la elasticidad cruzada es negativa, resulta entonces que los bienes o servicios son complementarios, esto es, se utilizan o consumen en conjunto. Cuando la elasticidad cruzada es cero, se tiene entonces que los bienes o servicios son independientes. En el caso 2, la función producción hace referencia a la cantidad de bienes que se pueden como teniendo una determinada cantidad de recursos. Así construimos la función de producción, que es igual a la función de L, K, que nos indica que la producción de una empresa representada por P depende de la cantidad de trabajo representada por L y de la cantidad de capital representada por K. Luego aplicamos también el método de los multiplicadores de Lagrange. El método de los multiplicadores de Lagrange, llamados así en honor a Joseph Louis Lagrange, es un procedimiento para encontrar los máximos y mínimos de funciones de múltiples variables sujetas a restricciones. El método se puede resumir de la siguiente manera. Para encontrar el máximo o mínimo de una función f de x sujeto a la restricción de igualdad g de x igual a 0, forman la función de Lagrange f de x, lambda es igual a f de x menos lambda por la función restricción que es g de x. En los cálculos efectuados tenemos el caso 1, que nos plantea, en el caso de la siguiente función de demanda del producto A, determine la elasticidad de la demanda del producto de A y la elasticidad cruzada de la demanda del producto de A respecto al precio de B, en los niveles de precio dados para los dos productos relacionados A y B. Tenemos la función de la demanda del producto de A, y nos dice que el precio de A va a ser igual a 5 y el precio de B va a ser igual a 4. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hallar el valor de la demanda de A en los niveles de precio dados. Entonces, la función de la demanda de A va a ser igual a 250, reemplazando el precio de A raíz al precio de B, que sería 5 raíz de 4. Esto nos da 25. Entonces, el valor de la demanda de A va a ser igual a 25. Vamos a hallar las derivadas parciales en función de la demanda. Entonces, hallando las derivadas parciales en función de la demanda, nos va a quedar que la derivada parcial en función de la demanda respecto al precio de A va a ser menos 125 sobre el precio de A elevado al cuadrado. Y en el caso de la derivada parcial de la función demanda respecto al precio de B, esto va a ser igual a menos 25 sobre el precio de B elevado a 3 medios. Entonces, por lo tanto, para el precio de A se reemplazan, ¿no? En lo que hemos hallado de las derivadas parciales, se reemplaza el precio de A y el precio de B. Y eso nos va a dar que la derivada parcial de la función demanda con respecto al precio de A va a ser igual a menos 5. Y la derivada parcial de la función demanda con respecto al precio de B va a ser igual a menos 25 sobre 8. Entonces, ahora vamos a hallar el precio de la elasticidad de la demanda del producto A. Y para esto tenemos que el precio de la elasticidad de la demanda del producto de A va a ser igual al precio de A sobre la demanda de A multiplicado por la derivada parcial de la demanda de A con respecto al precio de A. Entonces eso nos va a dar 5 sobre 25 por menos 5. Porque recordemos que las derivadas parciales las hallamos anteriormente. Entonces, esto nos quiere dar operando que el precio de la elasticidad de la demanda del producto A va a ser igual a menos 1. Y esto se interpreta como un incremento del 1% en el precio del producto de A, provocaría una caída del 1% en su demanda. Ahora vamos a hallar la elasticidad cruzada de la demanda del producto de A respecto al precio de B. Entonces, esto va a ser igual al precio de B sobre la demanda de A por la derivada parcial de la demanda de A con respecto al precio de B, y esto va a ser igual a 4 sobre 25 por menos 25 sobre 8. Y entonces vamos a obtener que la elasticidad cruzada de la demanda del producto de A con respecto al precio de B va a ser igual a menos 0,5. Esto se interpreta como que hubo un incremento de 1% en el precio del producto de B, producirá la caída del 0,5 en la demanda del producto de A. Entonces, como vimos en el análisis de los problemas, el producto A y el producto B son bienes complementarios. ¿Por qué? Porque su elasticidad es negativa.
Ahora vamos a ver el caso número 2. En el caso número 2 nos pide optimizar la siguiente función de producción, representada por P de L, K igual a 50 por raíz cuadrada de 2L al cuadrado más 1.5 K al cubo, si los costos unitarios de la mano de obra y capital son de 200 y 100 soles respectivamente. La empresa decide producir 4.500 unidades. Como ya pudimos ver en el enunciado, nos dan la función de producción. Entonces, como la empresa decide producir 4.500 unidades, podemos obtener nuestra función de fricción igualando esta función de producción con las unidades producidas, que es 4.500. Entonces, nuestra función de fricción G de L, K es igual a 2L al cuadrado más 1.5K al cubo menos 8.100, y esto lo igualamos a 0. Por lo que nuestra función condicionada a la restricción, que la que vamos a minimizar, es nuestra función costo, la cual está representada por C de L, K igual a 200L más 100K. Utilizando el método de los multiplicadores de Lagrange, sabemos que la derivada parcial de la función costo con respecto a la mano de obra es igual a lambda por la derivada parcial de la función restrictiva con respecto a la mano de obra. Reemplazando los datos, obtenemos que 200 es igual a lambda por 4L. Hacemos lo mismo con la derivada parcial de la función costo con respecto al capital, que debería ser igual a lambda por la derivada parcial de la función restrictiva con respecto al capital. Reemplazamos los datos y obtenemos que 100 es igual a lambda por 4.5K al cuadrado. Y nuestra función restrictiva, G de L, K igual a 0. Vamos a igualar los valores que hemos obtenido de lambda y tenemos que 200 sobre 4L es igual a 100 sobre 4.5K al cuadrado. Operamos y nos sale que 9 cuartos K al cuadrado es igual a L y obtenemos la relación que K equivale a 2 tercios de L elevado a la 1 media. Sustituimos L en nuestra función restrictiva y obtenemos 2 por 9 cuartos de K al cuadrado más 1.5K al cubo menos 8.100 es igual a 0. Operamos y nos saldría que el valor de K es de 5.28164, aproximadamente 5.3. Luego sustituimos K en nuestra función restrictiva, lo cual nos saldrá de 2L al cuadrado más 1.5 por 2 tercios por L elevado a la 1 medio elevado al cubo menos 8.100 es igual a 0. Obtenemos el valor de L, el cual es 62.76542, aproximadamente 62.8. Entonces, el costo total mínimo se obtiene cuando L es igual a 62.8 y K es igual a 5.3. Reemplazamos los valores en nuestra función de costo, obtenemos que 200 por 62.8 más 100 por 5.3 es igual a 3.090, que es los costos que vamos a necesitar para optimizar nuestra producción. Por lo tanto, los costos mínimos de mano de obra y de capital para optimizar la producción son de 12.560 y 530 soles respectivamente. Aquí podemos apreciar el gráfico donde el plano de color fucsia viene a representar nuestra función costo y lo de verde claro viene a representar nuestra función restrictiva. Conclusiones. En conclusión, al realizar este trabajo en equipo, desarrollamos nuevas habilidades como el de la escucha activa para captar la atención y totalidad del mensaje, interpretando el significado correcto de los que quieren transmitir cada uno de nuestros compañeros. Además, también desarrollamos el compromiso de cumplir con cada una de nuestras actividades asignadas para avanzar más rápido y eficazmente en trabajo en equipo. Ser colaboradores y apoyarnos entre nosotros mismos para el reconocimiento, desarrollo e interpretación de las soluciones de cada uno de los problemas. Tener una respuesta asertiva en todo momento para mantener un ambiente saludable. En este contexto, cada uno de los integrantes estamos seguros de haber realizado un trabajo satisfactorio y de haber alcanzado nuestros objetivos.
De la misma manera, creemos que el desarrollo de cada uno de estos temas tratados, como la teoría de la elasticidad cruzada de la demanda, el método de multiplicadores de Lagrange, nos otorgó mayores conocimientos que estamos seguros que nos ayudará a lo largo de nuestra carrera y de esta asignatura. Y aquí utilizamos referencias en las fuentes de información, donde estos libros nos ayudó porque tenían ejemplos muy prácticos para resolver los problemas asignados en cada semana. Gracias. Bravo. Bravo, bravo. Bravo, chicas. Bravo, bravo. Bravo, chicas. Bien. A ver, ¿se me escucha? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Me están escuchando? Sí, profesor. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Felicitaciones, ¿ah? De verdad, felicitaciones. Lo único, aquí tengo una pequeña, nada más pequeña observación. A ver, vuélvete al segundo ejercicio. El primero sí está impecable, ¿no? En cambio, este segundo, ya este de acá, pasa a la otra hojita. Entonces, ¿qué ocurre, no? Aquí nosotros tenemos bien planteado, esta es la función objetivo y esta es la función costo que hay que minimizar. Ahí, perfecto, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros establecemos, ¿no?, los criterios de Lagrange, ¿ya? ¿Qué ocurre? Tenemos acá 200 igual a 4L. Entonces, aquí el lambda hubiese sido, claro, ustedes le han puesto 200 sobre 4L y acá 100 sobre 4.5K al cuadrado. No, a ver, pasa al otro miembro. Pasa a la otra hojita. Ah, perfecto. Ya, entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Ah? A ver, estoy revisando, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? ¿No? Tienes 4.5 por 2, se vuelve 9 cuartos, ¿no? 9 sobre 4L, ¿ya? Aquí queda 1 sobre K cuadrado. ¿Pero qué han hecho? Ustedes lo han multiplicado todo. Ah, ya. 9 cuartos de K cuadrado igual a L. Acá es donde está. A ver. Entonces, ¿qué ocurre? 4 pasa arriba, 3 pasa acá. No, 9 pasa acá. Y el K queda, obviamente el valor positivo no es negativo, 2/3 de L a la U medio. Perfecto. Perfecto. Ese es el valor de K. ¿Ya? Entonces, ¿pero qué ocurre? Acá han reemplazado el valor de L, ¿no? Bueno, ya, le han reemplazado el valor de L, ya. Entonces, L es 9, caramba. Yo pensé que aquí estaban poniendo el K, perfecto. 9 cuartos, ya. Y aquí resuelven y encuentran una aproximación. K, 5,3 unidades y L, 62,8 unidades aproximadamente, ¿no? Entonces, y con eso te da un costo mínimo de 13.090, ¿no? Entonces, aquí, cuando tú dices los costos mínimos de mano de obra y de capital para optimizar la producción son de 12.560 y de 530 soles. Bueno, del capital, 530 lo puedo entender, pero este 12.560, ¿cómo se relaciona con 62.8? A ver, dime. Eso es lo que es la duda que tengo. No, lo que pasa es que, por ejemplo, si se da cuenta, lo que estamos haciendo es multiplicando para hallar la relación de costos de la mano de obra y del capital. Si se da cuenta, 530 es la multiplicación de 5.3 por 100, que dice que es el valor. Y Por de eso. 200 por 62.8. Está bien, por eso digo.
aquí tienes L que vale a 62.8, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Tú has tenido que 200 unidades de L. Tienes razón. Perfecto. 200, y eso da 12.560, ¿no? Claro, sí. Muy bien, Kelsey. Muy bien, Kelsey. ¿Ya? En verdad, ¿qué les puedo decir? ¿Ya? Incluso su trabajo está bien presentado, así es que no tengo más que objetar. Felicitaciones y en verdad me alegro del trabajo que han presentado. ¿Ya? Vamos a proceder a calificar. ¿Ya? Entonces, Kelsey, ustedes están alcanzando en el examen final, ¿ya? En el examen final, exactamente, no le puedo bajar más puntos, ya tengo que ponerle 19, ¿ya? 19 es su examen final, y si los otros sacan menos notas, no se pongan picones, porque el trabajo yo le observo sin mayores, ¿cómo te puedo decir? Contratiempos ni errores y bien explicado, ¿ah? Eso es lo más importante, bien explicado. A ver, estoy calificando, a Beltrán Alcalá Kelsey, 19. Arispe Pérez Yulisa, 19. Damián Luna Davidé, 19. Y falta uno, creo. Olorte y Riojas Fernanda, que también tiene 19. Sanabria Pampas, profesor. Después ya no hay más. Sanabria, ¿no? Sanabria, tiene razón. 19, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes, ahora, ¿cómo se llama? No vaya a ser que por ahí, a ver, Kelsey, fíjense el trabajo que presenta, ¿ya? Por eso que yo le estoy colocando esa nota, porque tus compañeros van a decir por qué. Ellos respetan el formato. Incluso ponen su nombre acá debajo. O sea, el tal como les he pedido, están respetando todo. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo objetar? El trabajo está bien presentado. Respetan el esquema, este cuadrito que de repente a alguno le haya parecido exagerado o por demás, o en lugar de ponerle esta curva le ponemos una esquina de 90 grados. Bueno, pero ellos, ¿qué cosa han dicho? El profe quiere así, así que así vamos a responderle. Y miren, aquí está todo su trabajo, ¿ya? ¿Qué puedo objetar? Un trabajo bien presentado, bien hecho, con toda la información del caso, una exposición clara, sencilla y precisa. Entonces, le pongo 19 porque tampoco no le voy a poner 20. Bien, Kelsey, felicitaciones y no les digo más, ¿ya? Lo que sí les invito a que se mantengan hasta el final, ¿ya? Hasta el final, ¿ya? Muy bien, David, estás en un buen grupo, continúa ahí, ¿ya? Muy bien, Alejandra. Entonces vamos a invitar ahora a ver, Sandy queda para el final. Muchas gracias, profesor. Nos quedamos con la esquemita del 20, nomás para la próxima. No, sí pues, pero ya hemos quedado, que ustedes van a estar al final del examen, ¿ya? El problema es que aquí yo no quiero que nadie salga jalado. Entonces, ya depende de Noé, ¿cómo se llama? Él tiene que ya ver su situación, ubicarse en un lugar donde no tenga conectividad y donde pueda proyectar su cámara, donde yo lo pueda ver, ¿ya? Entonces ya depende de él. Usted llámele por teléfono, oye, mira, ubícate en algún sitio, si no, ven a mi casa, ¿no? Y hagan lo posible. Por eso les estoy dando hasta el final, para que no tengan ningún problema de conectividad, ¿ya? No vaya a ser que llegamos a las 6 y él sigue con ese problema, ahí sí todos vamos a estar en problema, ¿ya? Bien. Profesor, disculpe que le corte. Profesor, justamente hace
hace unos minutos atrás, cuando mi compañera estaba exponiendo, Noé nos ha confirmado que sí, ahora sí está conectado mediante una laptop. Y normal puedes poner. Ya, que siga ahí y que no pierda la conectividad. ¿Ya? Bien, vamos entonces con Mamani Cuarita Dina Nayeli, con el grupo de Mamani Cuarita Dina Nayeli. Vamos. Ok, profesor, en un momento presentamos la pantalla. A ver, pero todos encienden su cámara para poderles observar, ¿ya? Sí, profesor. Muy bien, ahí veo a Andrea, ahí veo a María Fernanda. Bien, a Dina Nayeli, a Hanna Lucero, muy bien. ¿Cuántos son ustedes? Ahí está Jessica Ruth Pereira. Muy bien. Son 5, ¿no? Sí, profesor. Muy bien, empiecen, organícense bonito, con calma, con paciencia, háganlo bien, no se estén enredando así como el profesor a veces hace, repite una cosa, ¿no? Háganlo lo más ligero posible, ¿ya? Adelante. Buenas tardes, querido profesor y compañeros en general. El día de hoy vamos a sustentar nuestro examen final del curso Matemática 2. Los integrantes de este grupo son María Fernanda Alvarado, Dina Mamani, Hanna Peña, Andrea Robles y la que les habla, Jessica Pereira. Vamos a responder a la pregunta, ¿qué aprendimos? Durante el desarrollo de este ejercicio y trabajo académico, pudimos obtener nuevos conocimientos y afianzas a aquellos que ya teníamos. Los dividiremos en el caso 1 y caso 2. En el caso 1, en este primer caso, se aprendió a cómo y cuándo utilizar las derivadas parciales para hallar la utilidad de una función. Con esto se obtuvo para aprender y categorizar una serie de términos para poder entender estas mismas explicaciones y, por ejemplo, en los materiales audiovisuales de casos similares al problema que nos dieron. Con respecto al caso 2, bueno, en este caso se aprendió la importancia de los puntos críticos de una función y el criterio del hessiano, ya que es a raíz de ellos y su evaluación en el criterio que se puede hallar así el máximo y mínimo local de una función con respecto de dos variables. O bueno, en otras palabras, los extremos de una función. Así como también el punto de silla que se produce cuando la determinante es menor que 0. Bien, ahora vamos a responder a la segunda pregunta, que es ¿cómo aprendimos? En esta parte lo clasificamos en 3 principalmente. Bueno, primero está mediante las clases que fueron sincrónicas en la plataforma de Google Meet, mediante también el material que se nos brindó el docente en la plataforma de Classroom, en el que habían ejemplos, teorías de los temas que vamos a tocar. Asimismo, también dentro del Classroom está el OneNote. Como segunda fuente, tenemos los libros similares a los nuestros, especialmente con el libro de cálculo aplicado a la administración y economía. También recurrimos a fuentes de materiales audiovisuales, como las grabaciones de la clase, que nos sirvió como retroalimentación. También en la plataforma de YouTube, con el canal de matemáticas con Grajeda. Siguiente. Bien, nos plantean en el primer caso que se descubre que la utilidad por acre de cierto cultivo de trigo es P igual a 40L más 5S más 20F menos 30L al cuadrado menos S al cuadrado menos 2F al cuadrado menos 4S por F. En donde L es el costo de la mano de obra, S es el costo de la semilla y F es el costo del fertilizante. Y nos piden hallar las derivadas parciales con respecto a L, S, F y evaluarlas cuando L es igual a 10, S es igual a 3 y F es igual a 4. Y finalmente nos piden interpretar estas derivadas.
A continuación, describiré el análisis del caso 1, identificar tres variables, las cuales son la variable L de costos de la mano de obra, la variable S de costos de la semilla y la variable F de respecto a la función P con cada variable identificada. A continuación, el problema nos pedirá evaluar las funciones obtenidas cuando L es igual a 10, SF es igual a 3 y F es igual a 4, reemplazando estos valores en las funciones obtenidas anteriormente. Finalmente, el problema nos pedirá realizar la interpretación de las derivadas. El proceso matemático lo explicaremos en un momento, pero ahora mismo presentaré la interpretación de las derivadas. La primera es, cuando L es igual a 10, entonces PL es igual a menos 20. Esto significa que cuando el costo de la mano de obra equivale a 10, disminuye su utilidad en 20, donde el costo de la semilla y el costo del fertilizante se mantienen constantes. La segunda interpretación es que cuando S es igual a 3 y F es igual a 4, entonces P de S es igual a menos 17. Esto significa que cuando el costo de la semilla equivale a 3 y el costo del fertilizante es igual a 4, disminuye la utilidad en 17, donde el costo de la mano de obra y el costo del fertilizante se mantienen constantes. La última interpretación es que cuando S es igual a 3 y F es igual a 4, entonces P de F es igual a menos 8. Esto significa que cuando el costo de la semilla equivale a 3 y el costo del fertilizante es 4, disminuye la utilidad en 8, donde el costo de la y el costo de la semilla se mantienen constantes. Le doy el paso a mi compañera. Bien, ahora vamos con la resolución del problema en el que nos mencionan que el L representa el costo de la mano de obra, F el costo del fertilizante, S el costo de semilla. Bueno, vamos a realizar las derivadas parciales para poder resolver este problema. Primero, con respecto a L, que es el costo de la mano de obra, en el que nos resulta 40 menos 6L, y teniendo en cuenta que la variable de F y S se mantienen constantes. Ahora, con respecto a S, nos da igual a 5 menos 2S menos 4F. Y por último, con respecto a la derivada parcial con respecto a F, que es igual a 20 menos 4F menos 4S. Siguiente. A continuación, reemplazando con los valores pedidos en el problema, reemplazaremos las variables parciales halladas anteriormente. Cuando L es igual a 10, P de L es igual a 40 menos 6L, lo cual reemplazando sería que P de L es igual a 40 menos 6 por 10, lo cual nos resulta que P de L es igual a 40 menos 70, obteniendo que P de L es igual a menos 20. Luego, cuando S es igual a 3 y F es igual a 4, P de S es igual a 5 menos 2S menos 4F, lo cual reemplazando con los valores queridos nos resulta que P de S es igual a 5 menos 2 por 3 menos 4 por 4. Resulta que P de S es igual a 5 menos 6 menos 16. Finalmente obteniendo que P de S es igual a menos 7. En la última tendríamos que cuando S es igual a 3 y F es igual a 4, P de F es igual a 20 menos 4F menos 4S. Reemplazando con los valores queridos, será P de F es igual a 20 menos 4 por 4 menos 4 por 3, obteniendo que PDF es igual a 20 menos 16 menos 12, finalmente obteniendo que PDF es igual a menos 8. La situación ya la explicamos anteriormente. Con respecto al caso 2, nos dicen que Juguetes Mónica produce dos tipos diferentes de cochecitos de plástico con un costo de 10 centavos y 30 centavos cada uno. Las demandas anuales X1 y X2 expresado en miles están dadas por X1 es igual a 30 más 2 por el precio de 2 menos 5 por el precio de 1 y X2 por X2 igual a 10 más el precio de 1 menos 2 por el precio de 2. Hay que tener en cuenta estos valores porque más adelante lo vamos a utilizar. Con el precio de 1 y precio de 2, los precios unitarios en centavos de los dos tipos de cochecitos, determinen los precios P1 y P2 que la compañía debe fijar para así poder maximizar sus utilidades.
Bien, en el análisis del caso 2 nos pide determinar el precio 1 y el precio 2 que la compañía debe fijar para maximizar sus utilidades. Es por eso que estas serían nuestras variables. Para lograrlo, se procede a hallar los puntos críticos, puesto que estos señalan si existe un máximo, un mínimo o un punto de silla. Es así que para conseguirlo, vamos a proceder a hallar las derivadas parciales de primer orden con respecto a la función utilidad, que debemos recordar es igual al ingreso menos el costo. Luego vamos a proceder a igualar las derivadas parciales a cero para finalmente evaluarlas dentro del criterio del hessiano, el cual consta de 2 puntos. La determinante D1 es igual a la segunda derivada parcial de x con respecto a la primera derivada parcial de x, y D2 es igual a la segunda derivada parcial de x con respecto a la primera derivada parcial de x por la segunda derivada parcial de y con respecto a la primera derivada parcial de y, menos las derivadas mixtas, la multiplicación de las derivadas mixtas. Esto nos va a dar como resultado si existe un mínimo cuando el D1 es mayor que 0, el D2 es mayor que 0, existe un máximo cuando el D1 es menor a 0 y el D2 es mayor a 0, existe un punto de silla cuando el D2 es menor a 0, y si en caso el D2 fuera igual a 0, no se puede decir nada con respecto al punto crítico. Ahora vamos a pasar a la resolución del problema del caso 2. La utilidad va a ser igual al ingreso menos el costo. Pero recordemos que el ingreso es igual al precio por la cantidad vendida. Así que la compañía aún debe fijar los precios, tanto del 1 y el 2. Así que esto se va a quedar como incógnita. Entonces, el precio por la cantidad vendida, que sería el X1, más el precio de 2 por la cantidad de que sería X2. Esto se le va a restar menos los costos. En ese caso nos decían que el costo unitario era 10 multiplicado por la cantidad, que sería X1, más el otro precio unitario que nos daban 30, por multiplicado el X2, que nos daban también en el enunciado. Multiplicamos precio de 1 por 30, de esta manera, y nos quedaría que 30 es 30 por el precio de 1, más 2 por el precio de 2 por precio de 1, menos 5 por el precio de 1 al cuadrado, más 100 por el precio de 2, más precio de 1 por el precio de 2, menos 2 por el precio de 2 al cuadrado. Esto se le va a restar por el costo. De la misma manera lo resolvemos. 10 pasa a multiplicar cada uno de ellos igual que el 30. Nos quedaría 300 más 20 por el precio de 2, menos 50 por el precio de 1, más 3000 más 30 por el precio de 1, menos el 60 por el precio de 2. Resolvemos todo esto y nos sale que la utilidad va a ser igual a 50 por el precio de 1, más 140 por el precio de 2, más 3 por precio de 1 por precio de 2, menos 5 por el precio de 1 al cuadrado, menos 2 por el precio de 2 al cuadrado, menos 3300. Ahora procedemos a hacer las derivadas parciales de primer orden. Primero con respecto a x, que vendría a ser el precio de 1. F por el precio de 1 va a ser igual a 50 más 30 por el precio de 2, menos 10 por el precio de 1. Y ahora lo mismo hacemos, pero con respecto a y, que sería en este caso precio de 2. Función del precio de 2 va a ser igual a 140 más 3 por el precio de 1, menos 4 por el precio de 2. Ahora, continuando con el procedimiento, se iguala las derivadas parciales de primer orden a 0. Como vemos ahí, se iguala el 50 más 3 precio de 2 menos 10 precio de 1 igual a 0. Esto se multiplica por 4 y nos quedaría que 0 es igual a 200 más 12 precio de 2 menos 40 precio de 1. Esto lo colocamos de tal manera que nos quede 12 precio de 2 igual a 40 precio de 1 menos 200. Luego con la derivada respecto a y, sería 140 más 3 precio de 1 menos 4 precio de 2 igual a 0. Este se multiplica por 3 y nos quedaría 420 menos 12 precio de 2 más 9 precio de 1 igual a 0. Igualmente se hace lo mismo que con el anterior y nos quedaría que 12 precio de 2 es igual a 420 más 9 precio de 1.
Luego procedemos a igualar las ecuaciones anteriormente halladas, ya que ambos son igual a 12 precio de 2, y nos quedaría que 420 más 9 precio de 1 es igual a 40 precio de 1 menos 200. Esto resolviendo sería 620 menos 31 precio de 1 igual a 0. Estos dos se igualan y la división nos quedaría que precio de 1 es igual a 20. Luego el precio de 1 se reemplaza en la ecuación 2 que hayamos anteriormente y nos quedaría que 12 precio de 2 es igual a 420 más 9 por 20. Esto también multiplicando y sumando nos quedaría que precio de 2 es igual a la división de 600 sobre 2. Y nos saldría que el precio de 2 es igual a 50. Entonces, precio de 1 valdría 20 centavos y precio de 2, 50 centavos. Con eso concluimos que el punto crítico sería 20,50. A continuación, tenemos la representación en GeoGebra de cada una de las derivadas parciales de la función utilidad. Como podemos apreciar en el primer gráfico, la derivada parcial respecto al precio de 1 que está representado por X en la gráfica. Y en la 2 es en la misma forma en la siguiente gráfica. La derivada parcial respecto al precio de 2 y a la función de utilidad está representada por Y en la gráfica. En esta gráfica se observa que se representan ambas derivadas parciales con respecto a cada variable. Bien, ahora continuamos hallando las derivadas parciales de segundo orden, tomando lo que es el criterio hessiano. Recordemos que ya teníamos la derivada parcial con respecto a P1, que es igual a 50 más 3P2 menos 10P1. Vamos a volver a derivarla y nos resulta que es igual a menos 10. Luego, la derivada parcial con respecto a P2 era 140 más 3P1 menos 4P2. Lo volvemos a derivar y nos resulta que es igual a menos 4. Luego, la derivada parcial con respecto a P1 de la derivada parcial con respecto a P2 es igual a 3. Y la derivada parcial con respecto a P2 de la derivada parcial con respecto a P1 es igual a 3, puesto que las funciones son homogéneas. Luego procedemos a evaluarlo según el criterio hessiano, y dado que D1 es igual a menos 10 y este es menor a 0, y D2 es mayor a 0, 3 es mayor a 0, podemos concluir que 20 y 50 centavos son los precios que la compañía debe fijar para poder maximizar sus utilidades. En la gráfica podemos observar que el punto A es el punto crítico 20,50, el cual determina que la función utilidad en ese punto es máxima, puesto que el gráfico es cóncavo hacia abajo. Y bueno, como conclusiones del grupo, pusimos los dos siguientes puntos, que reconocemos la importancia de conocer los teoremas debidos ya anteriormente mencionados, que serán nuestras bases para los demás cursos que llevaremos durante nuestra preparación universitaria. También logramos concluir el examen final gracias al aporte de todas las integrantes del grupo y también al material brindado por el docente. Y bueno, eso sería todo por nuestro grupo y por la exposición del examen final. Muchas gracias. ¡Bravo! Bien, ¡Bravo! Veo que han puesto bastante empeño, bastante entusiasmo. Hanna, Jessica, María Fernanda, Dina, eso sí se reconoce. Por ahí ya tienen ustedes un punto. También les quiero decir, su trabajo respeta el esquema, ¿ya? También eso estoy tomando en cuenta el esquema que han hecho ahí y, bueno, la fuente de información, las conclusiones. Solo hay un detalle, Hanna, ¿ya? A ti te tocó hacer la interpretación de las derivadas,
¿no? Donde tú pones el PL, PS, PF, ¿ya? Entonces, no te olvides que si la función P, o sea, la P es utilidad, entonces tú tienes que acostumbrarte, Ana, a hablar de la utilidad. Entonces, cuando tú tienes el PL, ¿no? Es la marginalidad de la utilidad, ¿no? Teniendo en cuenta la fuerza laboral. O sea, no es cosa de decir PL, PS, no, sino la marginalidad de la utilidad teniendo en cuenta la fuerza laboral. El otro caso es la marginalidad de la utilidad teniendo en cuenta, ¿no? Ese creo que era costo de fertilizante, no sé, no me acuerdo. Y el otro, el F era costo de fertilizante, ¿no? Pero es la marginalidad, ¿ya? Entonces yo no te he escuchado decir eso. Entonces lo que sí, también, cuando te sale todo negativo, ahí sí, en cierto modo, tú has dicho, bueno, la utilidad es negativa en menos 20, ¿no? Pero la interpretación, y para todo el grupo también, ¿no? O sea, esto se trata, en todo momento se trata de aprendizaje, ¿ya? En todo el grupo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú tienes la marginalidad, por ejemplo, en función de la fuerza laboral, o sea, L, ¿qué significa? Significa que cuando tú incrementas la fuerza laboral en una unidad, teniendo constante el valor de S y el valor de F, ¿ya? Entonces la utilidad disminuye a razón de 20 unidades. ¿Ya? Disminuye porque sale negativo. Lo mismo, ¿qué variable era? Semilla. El costo de la semilla. Semilla, ¿no? El costo de la semilla, ¿no? Entonces la utilidad, ¿no? La utilidad, de acuerdo al costo de las semillas, entonces la marginalidad, por ejemplo, de la utilidad, teniendo en cuenta el costo de las semillas, ahí tenía que decirse, ¿no? De que, caramba, si sale menos 17, eso significa que si nosotros incrementamos en una unidad el costo, entonces nuestra producción, 17 unidades. Entonces, ese detalle simplemente es una observación, ya que yo le hago aquí está, ¿no? Han calculado perfectamente bien toda esta parte, ¿ya? Y ese es un pequeño detalle que sí voy a tomar en cuenta, ¿ya? Bueno, dicho esto, el profesor Malo, ¿no? Siempre para observando cosas. A ver, teníamos a Mamani Cuarita, Dina Nayeli, ¿no es cierto? Ya. Entonces, vamos a calificar con 18, ¿ya? Vamos a calificar con 18 en el examen final a tu grupo, Dina Nayeli, Mamani Cuarita, ¿ya? A ver, ¿a quién más hay que ponerle Mamani Cuarita? Hay que ponerle a Ana Lucero Peña, ¿ya? Hay que ponerle a Pereira Vázquez, ¿ya? Hay que ponerles a Robles Ramírez, Andrea Victoria, ¿sí? ¿Es miembro del grupo? Sí, profesor. Sí, ¿no? Claro, porque ya se han escondido todos. Ya, a ver. Vamos a ver. Sí, pues no sé, no aparece en mi pantalla. Bueno, ahí está. A ver. Robles, Pereira Vázquez, Peña Rosales, Mamani Cuarita y Alvarado Pacaya, ¿no? Alvarado Pacaya. ¿Ya? Bien, chicas, gracias por su presentación y felicitaciones. ¿Ah? En verdad, tener un 18 en el examen final yo creo que es un puntaje excelente. ¿Ya? Y eso lo tienen ustedes gracias a su trabajo, su esfuerzo que ustedes han presentado en este examen final. Bien, pasamos entonces ahora a llamar a Márquez Quispe Angeline Juniet. ¿Ya? Márquez Quispe Angeline Juniet está presente con todo su equipo. Presente, profesor.
Muy bien. Entonces, presenten su trabajo y sáquense 20. ¿Ah? Buenas tardes, profesor y compañeros. En esta ocasión, el grupo número 3 presentará el examen final del curso Matemática 2. Este grupo está conformado por los siguientes integrantes: Gerway Samanés, Marisol Glory, Marqués Quispe, Angelín Juniet, Paredes Palomino, Jade Daniela, Yesca González, Marco Eli, y quien les habla, Berta Palacios, María Frida del Carmen. Siguiente, por favor. Bien, a continuación hablaré acerca del punto número 1, que es ¿qué aprendí? Para el caso 1, aprendimos la función de productividad y la función de producción de Cobb-Douglas, la cual, mediante la fórmula que pueden observar, nos dice que la producción del país, representada con la letra Y, depende de la cantidad de trabajo, representada con la letra L, y de la cantidad de capital, con la letra K. Además, usamos la fórmula de aproximación para desarrollar algunos puntos del problema, debido a que los resultados no eran números exactos. Para el caso 2, aprendimos el método de Lagrange. Este método consiste en convertir el problema con restricciones de igualdad en uno de óptimos libres, gracias a la incorporación de las restricciones a la función objetivo. Con este método nos fue más fácil resolver el problema planteado. Ahora le doy paso a mi compañero. ¿Cómo aprendí? Para resolver los casos asignados, tomamos referencia de diferentes fuentes como videos de YouTube, libros de matemática y los apuntes de OneNote. Para el caso 1, miramos un video del canal Economía para Dummies titulado Función de producción de Cobb-Douglas. Este video consiste en una explicación básica de la función, lo cual nos facilitó entender el problema y lograr su resolución. Asimismo, nos guiamos de los problemas resueltos en la clase de matemática, ya que habían algunos que eran similares a nuestro problema. Y con esas referencias, finalmente pudimos resolver el problema asignado exitosamente. Para el caso 2, vimos un video de la clase del día sábado 9 de abril, en la cual el profesor resuelve los problemas que son muy parecidos al nuestro usando el método de Lagrange. Además, se tomó la referencia del libro Cálculos aplicados para la administración de la economía, y de esta manera nosotros logramos entender el problema asignado y, consecuente a ello, hallamos la solución. Doy paso a mi compañera. Bien, con referente al análisis del problema, al analizar los ejercicios propuestos pudimos dar a conocer las teorías utilizadas como la función de la productividad, siendo de vital importancia en los ejercicios propuestos la función Cobb-Douglas. Asimismo, vemos a lo largo de la resolución la fórmula de aproximación y las derivadas parciales. Con estas fórmulas se pretende explicar y poder entender sobre el proceso de resolución presentado por los estudiantes en la materia Matemática 2 como en el examen final. Bien, en el caso 1 se hizo uso de la teoría de la función de productividad, la cual permitió hallar la producción total al brindarnos los valores correspondientes de las unidades de mano de obra y de capital en el ejercicio A. Así como también se hizo uso de la fórmula de aproximación para hallar el efecto cuando las variables de mano de obra y capital varían para el ejercicio B. Todo esto dentro de un proceso de solución en un determinado problema matemático. Bien, con respecto al problema 2. En el problema 2 se usó el método de Lagrange, el cual nos ayudó a determinar cuántas unidades deben de producirse en cada planta. El problema todo esto con el objetivo de minimizar el costo total, para lo cual se realizó todo esto mediante un sistema de ecuaciones o multiplicadores de Lagrange. Muchas gracias, doy paso a mi compañera.
Bueno, en el caso 1 nos dan, una empresa puede producir P unidades de su producto al utilizar L unidades de mano de obra y K unidades de capital, con una función de producción con respecto a la mano de obra y a la capital, que sería igual a 100 por L a la 3 cuartos por K a la 1 cuarto. En el punto A nos piden calcular la producción total cuando la mano de obra vale 81 y la capital 16. Y en el punto B, aproximar el efecto de reducir la mano de obra a 80 e incrementar la capital a 17. Siguiente, por favor. Bueno, para la resolución en el punto A, solo tenemos que reemplazar los valores de la mano de obra y de la capital en nuestra función de producción que ya nos dan. Para ello sería igual a función de producción con respecto a 81 y 16, igual a 100 por 81, que sería la mano de obra, elevado a la 3 cuartos, por 16, que es nuestra capital, elevado al 1 cuarto. Esto nos resultaría 100 por raíz cuarta de 81 elevado al cubo por raíz cuarta de 16, lo que sería 100 por 27 por 2, dándonos un resultado de 5.400 unidades en la producción total. Ahora, para el punto B, en el que nos piden que hallemos el efecto de reducir la mano de obra 80 e incrementar la capital a 17, primero procedemos hallando las productividades marginales. Para ello, la marginalidad de la producción con respecto a la mano de obra sería 100 por 3 cuartos por la mano de obra menos 1 cuarto por K al 1 cuarto. Tenemos que derivar la función de productividad manteniendo a la constante capital igual. Solo derivamos la constante de mano de obra, por lo que sería igual a 100 por 3 cuartos, reemplazando la mano de obra 16 y la capital 81 por 81 a la menos 1 cuarto por 16 al 1 cuarto, que nos saldría 50. Ahora procedemos a hallar la marginalidad de la producción con respecto a la capital, que sería 100 por L a la 3 cuartos por 1 cuarto por K a la menos 3 cuartos, y nos resulta como 100 por 81 a la 3 cuartos por 1 cuarto por 16 a la menos 3 cuartos, que sería igual a 84.375. Siguiente, por favor. Bueno, ahora tomamos como mano de obra inicial que nos dieron 81 y capital inicial 16. Entonces nuestra diferencia sería con respecto a la mano de obra 80 menos 81, que sería igual a menos 1. Y la diferencia entre las capitales sería 17 menos 16, que sería igual a 1. Ahora reemplazamos los valores en nuestra fórmula de aproximación, para lo cual esta nos dice que debemos poner la función de producción total con respecto a las primeras variables, más la producción la producción derivada con respecto a la variable de mano de obra, y por la delta de la mano de obra más la derivada de la capital con las producciones iniciales por la diferencia entre las capitales, para lo cual reemplazamos los valores y sería 5.400 nuestra productividad inicial, más 50, que sería nuestra marginalidad con respecto a la mano de obra, por menos 1, más 84 por 375 por 1. Esto sería aproximadamente 5.434.375. Por lo tanto, el efecto de reducir la mano de obra 80 e incrementar la capital a 17 sería la resta entre la última producción que nos está saliendo por la primera, por lo que sería 34.375, pero esto sería aproximadamente a 34 unidades. Ahora mi compañero les va a presentar el caso 2. El que nos dice lo siguiente: el costo de producir y Y unidades en la segunda planta está dada por la función de costo en la siguiente función, que nos dice que x al cuadrado más 2y al cuadrado más 5xy más 700. Esta es la función de costo de la empresa. Ahora nos dicen que si la empresa tiene una orden de suministrar 500 unidades,
Esto de acá es la restricción, ya que la suma de las unidades de la primera planta con las unidades de la segunda planta es igual a X más Y. Entonces, esta es la restricción. Y luego nos dicen cuántas unidades debe producir en cada planta con el objetivo de minimizar el costo total. Para esto vamos a utilizar los multiplicadores de Lagrange, teniendo en cuenta nuestra restricción que nos dieron arriba, que sería X más Y es igual a 500. Ahora, siempre que nosotros vayamos a hallar un mínimo con una restricción, utilizando los multiplicadores de Lagrange, vamos a tener que hacer estas ecuaciones de acá. Entonces, acá tenemos lo primero que vamos a hacer es poner la derivada de la función f con respecto a x. Esto lo vamos a igualar a lambda por la derivada con respecto a x de la función g. Luego vamos a hacer lo mismo, solo que en este caso lo vamos a derivar con respecto a y. La derivada con respecto a y de la función de costo, que se traiga, y lo igualamos a lambda por la derivada con respecto a y de la función g. Y por último vamos a igualar nuestra función g a 0. Y acá hemos puesto x más y menos 500 porque sabemos que la restricción es x más y es igual a 500. Pero si pasamos el 500 a restar, obtenemos que x más y menos 500 es igual a 0. Entonces por eso hemos puesto x más y menos 500. Ahora, resolviendo todo este sistema de ecuaciones, lo que nos va a dar, al momento de resolver, nos va a dar el punto crítico, que este sería el punto donde la función minimiza su costo, ¿no? Entonces, procedemos a resolver y obtenemos que acá es la derivada con respecto a x de la función de costo. Entonces, vamos a empezar a derivar nuestra función de costo con respecto a x. Derivando x al cuadrado con respecto a x, nos sale que es 2x. Derivando 2y al cuadrado con respecto a x, esto es una constante, por lo tanto sale 0. Y derivando 5xy con respecto a x, sale 5y, y derivando 700 con respecto a x, sale 0. Esto lo vamos a igualar a lambda por la derivada de la función g con respecto a x. Pero la derivada de la función g con respecto a x, entonces derivamos, ¿no? La función g con respecto a x. Derivando nuestra función g con respecto a x, obtenemos que la derivada de x es 1, y la derivada de estas dos constantes va a ser 0, por lo tanto más 0 menos 0 sigue siendo 1. Entonces multiplicamos lambda por 1. Y siguiendo la resolución de esta ecuación, nos vamos a obtener que sale 2x más 5y igual a lambda. Vamos a hacer lo mismo ahora, pero solo con respecto a y. Vamos a derivar nuevamente nuestra función de costo con respecto a y, lo cual obtendríamos que nos sale 4y más 5x. Esto lo vamos a igualar a lambda por la derivada con respecto a y de la función g. Y derivando la función g con respecto a y, obtenemos que nos sale 1. Entonces, continuando con la ecuación, al final obtenemos que 4y más 5x es igual a lambda. Acá ponemos nuestra función de restricción. Y luego nos damos cuenta que que nuestra primera y segunda ecuación son igual a lambda, por lo tanto son iguales. Y lo que vamos a hacer es igualarla en donde 2x más 5y es igual a 4y más 5x. Y resolviendo la ecuación, al final nos quedamos con que y es igual a 3x. Siguiente, por favor. Sabiendo que y es igual a 3x, ahora lo vamos a reemplazar en nuestra ecuación de restricción, que es x más y, que es igual a 500. Entonces, en vez de poner y, vamos a poner 3x, porque es lo que vale. Y reemplazándolo, obtenemos 4x menos 500 igual a 0. Resolviendo toda la ecuación, obtenemos 4x igual a 500, y 500 entre 4 es igual a 125, que sería el valor de x. Bueno, ya tenemos el valor de x, y ahora simplemente para hallar el valor de y, vamos a reemplazarlo en nuestra ecuación de restricción. Y el valor de x sería 125 más y igual a 500, entonces el 125 pasa a restar, y obtenemos que el y sería igual a 375. Y nuestro x ya lo hallamos, que es 125. Entonces, con estos dos valores, vamos a obtener que, por lo tanto, se va a minimizar, ¿no?, el costo total el costo total de la empresa se va a minimizar cuando la primera planta produzca 125 unidades y cuando la segunda planta produzca 375 unidades. Cuando pase esto, el costo va a ser mínimo.
Y ahora para allá este costo que estoy diciendo, que este costo es el mínimo, lo vamos a reemplazar en la función de costo y nos tiene que resultar el costo mínimo. Reemplazando, tenemos que acá es 125 al cuadrado más 2 por 375 al cuadrado más 5 por 125 por 375 más 700. Resolviendo todo esto, obtenemos lo de abajo, que es 15.625 más 281.250 más 234.375 más 700. Haciendo la suma, obtenemos que nuestro costo mínimo, el costo mínimo de la empresa, va a ser el de 531.950. Ese va a ser nuestro costo mínimo. Y ahora pasaremos a ver la gráfica que representa... Ahora siguiente, por favor. Pasaremos a ver la gráfica que representa nuestra función de costo con sus respectivas derivadas, con su derivada respecto a y y con su derivada respecto a x. Ahora le daré el paso a mi amiga que va a explicar la conclusión. Para concluir, en este examen final logramos profundizar más nuestros conocimientos mientras resolvíamos los dos ejercicios planteados. Ya así que optamos por la cual nos brindó la información con respecto al ámbito de nuestra carrera, ya que gracias a Lagrange, en el campo de la microeconomía, podemos hallar la maximización de la utilidad. Y en cuanto a Cobb-Douglas, nos será útil, ya que nos explica el estima de la función de producción de un país. De esta forma se proyecta su crecimiento económico esperado. Siguiente, por favor. A continuación están las fuentes de información que usamos para poder lograr resolver nuestros dos ejercicios. Siguiente. Eso es todo. Muchas gracias, profesor. ¡Bravo, bravo! Bravo. Bravo. Bravo, bravo, bravo. ¡Bravo! Muy bien, chicos. De mi parte también, felicitaciones a ustedes, a todos. ¿Ya? Y Jade, sigue en ese camino. En verdad, lo has hecho muy bien. ¿Ya? Y lo mismo Marco Elí, en la presentación de los ejercicios. ¿Ya? Me dan la impresión de que se han preparado bien en el tema de la exposición del ejercicio, y esto quisiera que lo tomen también a los que faltan exponer, ¿no? En el tema de la exposición de los ejercicios, fíjense lo que ha hecho Jade, ¿no? Jade hace sus cálculos y encima explica los resultados que ella va obteniendo. Lo mismo que hace Marco, ¿no? Encuentra los puntos críticos utilizando el criterio de Lagrange, ¿no? Y todos esos términos él los ha aprendido, ¿no? Al menos me da esa impresión. No se enrieda. Entonces lo tiene claro. Eso espero también que esté ocurriendo con Glory, con María Julia y con Angeline. ¿Ya? Es importante esta situación. Ahora, ustedes tienen su trabajo presentado y en el formato que yo les he pedido y todo lo demás. ¿Qué me queda? ¿No? Voy a calificar en estos momentos, entonces, Angeline Juniet, ¿ya? Angeline Juniet, tengo que ponerle 19, ¿ya? 19, no hay otra cosa que hacer, ¿ya? A ver, entonces, vamos a ver. Glory está feliz. Pero es el trabajo, o sea, acá, chicos, ustedes tienen que entender que no se les está regalando nada. Yo, por ejemplo, digo que Gloria está feliz porque en el parcial tiene 0, ¿no? Entonces, vamos a ver esa situación, cómo, no lo sé, pero creo que hemos visto ahora, hemos mejorado las calificaciones. Esto de aquí, discúlpeme, estoy tomando una calificación anterior. Recién voy a pasar la nueva que hemos tomado el día de ayer. Así que no me tomen en cuenta, ¿ya? Pero aún así, Glory tiene 19. Márquez, Quispe, Angeline, también 19. Caramba, yo también me enriedo. A ver, Paredes, Palomino, Jade, muy bien, Jade.
me has dejado muy impresionado, ¿ya? 19. Y María Julia Verde Palacios también tiene sus 19. Y Yescas González. Oye, Yescas, de verdad me ha sorprendido, ¿ya? Y ojalá estás entendiendo bien y todo esto. Y bueno, la impresión que me están dando ustedes, manténganlo. ¿Por qué? Porque eso es bueno para ustedes, porque al final de cuentas mi trabajo termina acá, en ponerle su nota, su calificación. Ya está, ahí acabó. Pero de aquí para adelante ya depende de ustedes que utilicen las herramientas, utilicen los recursos, utilicen lo que van aprendiendo y se haga mejor cada día, ¿no? Muy bien, pasemos entonces a otro grupo. Vamos a pasar a otro grupo. A ver, Angelina Yuniet. A ver, Mesa Castro, Helio Enrique, ¿se encuentra? Sí, profesor. Muy bien, Helio Enrique. Entonces, presenten su examen y sáquense 20. ¿Ya? Ok, profesor. Ya. ¿Puedo comenzar, profesor? Claro, ya. Pueden empezar, sí, sí. Pueden empezar. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Somos el grupo 6 y vamos empezando nuestra resolución del trabajo final de matemática. Los integrantes somos Mantari Saritupac Mercedes Cati, Omanchagua Guayanay Tatiana, Santiago Paucar Angie, Martínez Guaira Edwin Miguel y quien les habla, Mesa Castro Elio Enrique. Dime, por favor. Primero vamos a ver sobre el qué aprendí. En el caso 1 podemos ver que aprendimos acerca de la función de producción. Esto, según Vargas, esta función es aquella que muestra diferentes cantidades de producto que se consigue al combinar la distinta cantidad de factores productivos al dar cierto nivel de conocimiento de tecnología. Además, como vemos ahí, tiene distintos indicadores, siendo T el indicador de tierra, L el factor esto que es trabajo, RN que es recursos naturales y K que es capital. Pero para simplificar esta operación se toma más que nada recursos naturales y el que es tierra como constantes, por lo tanto solamente nos quedan las variables que son cantidad de trabajo y capital. Por eso es que se simplifica así la función de producción. Y como vemos en un gráfico acá, vemos que la función de producción es una curva, la curva ascendiendo y tienes esta curva para abajo, ¿verdad? Ahora vamos a ver acerca de las derivadas parciales. ¿Qué son las derivadas parciales? Las derivadas parciales es cuando nosotros queremos derivar una función XY, o sea que tiene doble variable y que es tridimensional, claro. Y esto lo queremos derivar respecto a uno, tomando lo otro como si fuera constante, ¿no? Por ejemplo, en la primera, ¿ahí qué dice? Dice derivar f sobre respecto a x. Eso se refiere a que tomamos y como constante y derivamos teniendo como variable la x. En el siguiente caso es lo mismo, teniendo como función a la f y teniendo como constante a la x y la variable y, así como derivamos respecto a y. Ahora, ¿qué más? ¿Esto para qué nos sirve? Las derivadas parciales sirven en la administración y la economía para poder hallar la marginalidad de algunas funciones. Dicha es la función de producción, la función de utilidad, la función de ingreso, esas cosas. Y también sirve también para hallar las relaciones de demanda de los productos, es decir, las elasticidades cruzadas. Siguiente, por favor. Una cosa más que también hemos aprendido en el caso 1 es acerca de la función de producción marginal. ¿Qué es esto? La función de producción marginal es la función de producción, pero respecto a uno de los factores de producción. Y hemos visto que los factores de producción que tenemos es capital y mano de obra, ¿verdad? Entonces, si derivamos, por ejemplo, la función de producción, en caso X, respecto al factor capital, tomando la mano de obra como constante, hallamos la función de producción marginal, pero respecto a la capital, o sea, respecto al factor capital. Y si llamamos como constante al capital y como variable a la mano de obra, hallamos la función de producción marginal, pero teniendo como factor a la mano de obra, ¿verdad? Ahí tenemos un gráfico en el cual vemos cómo es que la pendiente de la tangente es la producción marginal. O sea, de la curva que hemos visto de la función producción, vemos cómo esa rayita que está ahí es la función marginal, la producción marginal, perdón. Siguiente.
Y en el caso 2 hemos visto acerca de los multiplicadores de Lagrange. Hemos aprendido acerca de eso. ¿Qué son multiplicadores de Lagrange? Pues bien, supongamos que tenemos una función, la cual tiene dos variables también, f y x, ¿verdad? Bien, esta función, si queremos optimizarla, la cual significa hallar los puntos máximos, mínimos o de silla, tenemos que usar un criterio llamado hessiano. Pero ¿qué pasa si es que esta función que tenemos está restringida a otra, tiene otra función que la restringe, en la cual identificamos que la función restrictiva se llama función igual, restrictiva, y la que es restringida se llama función objetivo? Tenemos que usar los multiplicadores de Lagrange. Eso nos ayudará a ubicar exactamente en qué parte de la función objetivo se restringe, ¿no? Por la función restrictiva. Como vemos ahí, tenemos ese esquema en el cual vemos cómo primero tenemos que derivar la función xy, o sea, la función objetivo respecto a x, y igualarlo a lambda, que es lambda. Lambda es el multiplicador de Lagrange. Esto se multiplica por la función restrictiva, la cual es g, por la derivada parcial de la función restrictiva respecto a x, y hace lo mismo también con respecto a y. Se pone de la forma en la que vemos aquí, igualando la función derivada por la lambda, por también la función derivada de la función restrictiva, y también tenemos que igualar la función restrictiva. Ecuaciones, el cual hallar también si el punto es máximo o mínimo. Ahora le daré, dígame por favor, ahora le daré paso a mi compañero. Ahora seguimos como en el cómo aprendí. En el caso del problema 1, ya hemos entrado al campo de las funciones de dos variables. Específicamente en este caso es la función producción, el cual en la clase el profesor nos explica de manera detallada empleando el libro de trabajo, las matemáticas aplicadas a la administración y la economía, que podemos ver ahí en la imagen. Y pues es muy necesaria nuestra formación en los cálculos económicos. Voy a dar ejemplos en los gráficos de GeoGebra que podemos ver en la imagen, donde pudimos apreciar con más detalle el desplazamiento. Además, se incentivó la participación estudiante requiriendo el razonamiento veloz para la solución de los problemas. También se presentaron aplicaciones económicas como la productividad marginal, la cual se presentó con ejemplos aplicables en la herramienta WhackNow, como podemos ver en la imagen también, donde se incentivó bastante la participación de nuestros compañeros de manera competitiva, logrando así desarrollar muchos ejemplos, donde se incentivó el trabajo colectivo mediante la resolución de problemas de grupo para exponerlas en la clase, y así se desarrolló nuestras habilidades cognitivas y oral. Ahora es el siguiente diapositiva, por favor. La optimización de funciones, donde empleamos el método inductivo, donde pudimos apreciarlos, como podemos apreciar en los casos particulares empleados por el profesor en la herramienta de WhackNow, que podemos apreciar en la imagen, para poder entender las distintas formas en las que podemos hallar la resolución de los problemas, para la cual desarrollamos nuestra capacidad de la memoria, ya que aplicamos las derivadas parciales, la que está relacionada a las derivadas que vimos en Matemática 1 en nuestro curso del ciclo anterior. Y ya que pudimos ver muchos casos particulares donde tuvimos que participar dinamizando nuestra clase de manera activa, de la misma manera el profesor presentó la teoría de los multiplicadores de Lagrange, donde se incluyeron temas y aplicaciones económicas, y para este caso tuvimos que empezar el método deductivo para la resolución de los problemas presentados en clase, donde se empleó la dinámica participativa de nuestros compañeros y de todos por el método de recompensas como son los puntos de participación. Todo esto se dio a través de la herramienta de WhackNow, lo cual facilitó nuestro proceso de aprendizaje en este tema. Y a partir de este caso, a partir de este tema, al menos en este caso de nuestro grupo, pudimos guiarnos para poder resolver el problema propuesto de nuestros trabajos grupales, asignados semanalmente, y que se desarrollaron en nuestras reuniones programadas de grupo después de las clases. Y así se incentivó nuestra participación activa, mejorando nuestra didáctica en el aprendizaje en esta virtualidad. Y a continuación le doy paso a mi compañero para que siga con la siguiente parte de la exposición. Bien, presentaremos los casos, análisis y resolución. Siguiente diapositiva, por favor. Voy con el primer caso. ¿Qué nos dice este caso? En el caso de la siguiente función de producción, P de L, K, determina las productividades marginales para los valores dados cuando L es igual a 3 y K es igual a 10.
y nos pide interpretar los resultados. Bueno, a simple vista podemos darnos cuenta que nuestra función producción o también función de Cook-Douglas, la cual relaciona las variables del capital con las horas de trabajo para determinar la cantidad producida, es la siguiente. P de L, K es igual a 25L más 2L al cuadrado menos 3L al cubo más 5L por K al cuadrado menos 7L al cuadrado por K más 2K al cuadrado menos K al cubo. Siguiente, por favor. Bueno, para comprenderlo mejor, necesitamos saber que K nos representa al factor capital y L nos representa a las horas de trabajo. Siguiente, por favor. Entonces, con la ayuda del GeoGebra hemos graficado nuestra función de productividad, la cual ustedes pueden observar en esta diapositiva. Siguiente, por favor. Ahora, nos piden hallar la productividad marginal, el cual está dado por esta expresión. ¿Qué quiere decir esta expresión? En primer lugar, la de aquí nos dice que es la derivada parcial de la producción, de la función producción con respecto a las horas de trabajo y la derivada parcial de la producción con respecto al capital. O también se puede decir la productividad marginal tomando en cuenta las horas de trabajo o la productividad marginal tomando en cuenta el capital. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a hallar la derivada parcial de la producción con respecto a las horas de trabajo, el cual está representado por L. Entonces, al derivar 25L nos va a salir 25. Al derivar 2L al cuadrado vamos a tener 4L. Y así sucesivamente. No vamos a tomar en cuenta esos dos últimos términos, 2K al cuadrado menos K al cubo, porque no tiene la variable L. Siguiente, por favor. Ahora, vamos a reemplazar en donde está L y K por los valores que inicialmente nos dieron, que era K es igual a 10 y L es igual a 3. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a estar operando, vamos a bajar 25 más 4 por 3, 12, menos 9 por 3 al cubo, menos 81, más 5 por 10 al cuadrado, 500, menos 14 por 3 por 10, menos 420. Siguiente, por favor. El cual, el resultado nos va a salir 36. Ahora, siguiente, por favor. Vamos a hallar la derivada parcial de la producción con respecto al capital. Vamos a derivar la función de producción con respecto, tomando en cuenta la variable K. Entonces vamos a obtener esta expresión. 10KL menos 7L al cuadrado más 4K menos K al cuadrado. Siguiente, por favor. Lo mismo, también vamos a reemplazar con los valores que se nos dan inicialmente. K igual a 10 y L igual a 3. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Resolviendo, vamos a obtener que nuestra derivada parcial de la producción con respecto a K es igual a menos 23. Siguiente, por favor. Siguiente. Bien, entonces nuestros resultados obtenidos fueron estos. La derivada parcial con respecto de la producción con respecto a las horas de trabajo es igual a 36. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Al incrementar una unidad de L, la producción se incrementará en 36 unidades. Y con respecto a la derivada parcial de la producción con respecto al capital, que nos da un número negativo, menos 23. ¿Y qué nos quiere decir esto? Que por cada incremento de una unidad en K, la producción se disminuirá en 23 unidades. A continuación, mi compañero. Bueno, ahora vamos con el caso 2, pero antes de comenzar con ello, primero hay que hacer un previo análisis del problema, en el cual vamos a utilizar el criterio de Lagrange. Como se mencionó en un principio, es utilizado para maximizar o minimizar funciones de dos variables con restricción. Y vamos a hacer mediante un sistema de ecuaciones, en donde la derivada de f en la variable x va a ser igual a lambda, que es el multiplicador de Lagrange, por la derivada de g en la variable x. Al igual que la derivada de f en la variable y va a ser igual a lambda por la derivada de g en la variable de y. Y vamos a tener la restricción g de x y y, el cual siempre va a igualarse a 0. Siguiente, por favor. Para el desarrollo del problema nos piden optimizar la función de dos variables x y y igual a x al cuadrado más y cuadrado menos 3 por x por y, sujeta a la siguiente restricción, 2x más 3y igual a 31. Para empezar, nuestra primera función, vamos a llamarla nuestra función objetivo, y
la restricción como función restricción. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a usar el criterio de Lagrange. Ahora, primero vamos a calcular la derivada de f en la variable de x, lo cual obtendríamos 2x menos 3y, al igual que la derivada de f respecto en la variable y, obtendríamos 2y menos 3x, y la restricción g de x y y será igual a 2x más 3y menos 31. Siguiente. Y ahora a calcular la derivada de g en la variable de x con base en la restricción nos saldría 2, y la derivada de g en la variable de y nos saldría 3. Siguiente. Luego, ahora formaremos un sistema de ecuaciones con nuestros resultados, formado mediante 2x menos 3y igual a 2 por lambda, 2y menos 3x igual a 3 por lambda, y 2x más 3y igual a 31. Siguiente. Entonces lo que haremos va a ser igualar lambda. Obtendremos la siguiente expresión: 2x menos 3y sobre 2 igual a 2y menos 3x sobre 3. Operando, nos saldría una relación de x y y, donde 13 sobre 12 vamos a tener que multiplicarlo por una constante, que sería nuestro resultado previo para hallar el valor de k. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hallar el valor de k usando nuestra restricción y reemplazando los valores de x y y, en donde 2x más 3y igual a 31 va a ser escrito de la siguiente manera, como 2 multiplicado por 3k más 3 por 12k igual a 31. Entonces, operando, obtendríamos que k sería igual a 0,5. Siguiente. Siguiente. Entonces, multiplicando, o no, reemplazando en la relación de x y y, multiplicando 13 por 0,5 y 12 por 0,5, obtendríamos que y es igual a 6,5 y y igual a 6. Siguiente. Ahora, hemos graficado ambas expresiones, ambas funciones. Pues como verán, nuestra función objetivo es la parte de azul y nuestro plano es nuestra restricción. Lo que podríamos decir de este gráfico es que cuando se interseca el plano con el plano horizontal, van a salir los valores del dominio. Entonces va a haber un punto en donde hay una interacción que sería el mínimo. Entonces, la función objetivo y la restricción que siempre, claro que siempre sea igual a 0, se va a obtener un plano que va a ser siempre perpendicular al plano de x y y, que podemos ver de color plomo, donde podemos observar que los puntos del dominio se van a intersecar y se puede ver una parábola. Por la difusión de los colores no puede verse tan bien. Y además las coordenadas del punto son 6,5 para x y 6 para y ambos positivos, donde se encontró un mínimo de la función, pero restringida a estos valores. Siguiente, por favor. Conclusiones. Primero nos enfocamos en los problemas. Recapitulando, en el caso 1, tomando en cuenta los resultados obtenidos, se puede decir que cada vez que se aumenten 1000 horas hombre y cuando el capital se mantenga constante, la producción se aumentará en 3600 productos. Además, se nota que cada vez que se aumenta $1000 adicionales al capital, siendo la mano de obra constante, la producción se reducirá en 2300 productos. En definitiva, se puede observar que el aumento en una unidad de las horas hombre genera una mayor productividad que el resultado que se obtendría tras el aumento unitario del capital, por lo cual la empresa se beneficiaría al incrementar las unidades de horas hombre para aumentar su producción. En este caso también podemos sacar las conclusiones de que podemos saber lo que podríamos aumentar la productividad de cualquier empresa. Con respecto al caso 2, tras la resolución del problema se concluye que para optimizar la función objetivo del valor de x se debe ser igual a 6.5 y el valor de y debe ser igual a 6. Además, la conclusión del grupo, estas fueron las 4 conclusiones tras resolver estos 2 ejercicios. Fueron la escucha activa, la mejora de las lluvias de ideas, el trabajo colaborativo y una mayor facilidad en la resolución de los problemas. Acá están nuestras fuentes de información, el libro que el profesor nos recomendó y un artículo sobre
la función de Cook-Douglas. Gracias. ¡Bravo, bravo! Bravo, bravo. Bravo. Bravo, bravo, Bravo. Bien, bien, chicos. En verdad, bueno, primero felicitarlos por el esfuerzo que han hecho, ¿ya? Pero hay varias cosas que tengo que observar y que ojalá los grupos posteriores no lo hagan, ¿ya? Por ejemplo, primero observación, aunque les parezca ridículo lo que yo voy a decir, pero son reglas de juego. Al comienzo yo les he dicho, cuando hagan su exposición, todos deben estar permanentemente ahí con su pantalla encendida. Es que yo soy mal pensado. De repente puede suceder de que cuando ustedes están ahí escondidos, exponiendo, ¿no? De repente pueden tener otras personas, qué sé yo, alguna cosa puede estar sucediendo y yo no lo puedo ver. Entonces usted está haciendo una exposición en la cual yo debo ver lo que usted hace, ¿ya? Entonces eso no está... Bueno, yo los entiendo a ustedes porque incluso su trabajo también, ustedes no han hecho de acuerdo al esquema, ¿no? Al comienzo me presentan, a ver, ¿cuántas hojas? Me presentan 1, 2, 3, 4, 5 hojas de teoría. Y eso no está en el esquema. Y segundo, cuando dicen cómo aprendí, ustedes dicen, por ejemplo, para este problema hemos centrado el campo de las funciones dos variables. O sea, en ningún momento me dicen cómo aprendieron. ¿Ah? Y lo mismo para el caso 2, ya ustedes explican lo del caso 2 y no veo yo aquí, por ejemplo, qué aprendieron, ¿no? ¿Por qué? Porque donde ustedes dicen qué aprendí, ustedes ponen una teoría de 5 hojas. Entonces, eso sí tengo que observar necesariamente. ¿Por qué? Porque yo no necesito que ustedes me den una teoría, para eso tengo mi libro. Lo que yo necesito en este examen, para calificarles, es que ustedes me digan, así como los demás grupos, profesor, nosotros hemos aprendido esto y esto, puntual, ¿no? Hemos aprendido tal cosa, hemos aprendido tal cosa. Eso sí tengo que observar, chicos, y eso por un lado, ¿no? Y después, durante la exposición, ¿ya? Ahí he visto que, si bien es cierto, Tatiana, por ejemplo, he estado observando ahí su exposición del ejercicio, pero un poco que me ha dejado esta intervención o tanta claridad, por así decir, ¿no? Lo mismo en el caso de Edwin. Edwin, tienes que tratar de mantenerte siempre dentro del contexto. Creo que es lo que la vez pasada también te di una recomendación. A ver, Angie Santiago, ¿cuál ha sido tu parte en la exposición? Buenas tardes, profesor. Fue la resolución del problema 2. ¿La resolución del problema 2? ¿En qué parte ha sido? ¿Cuál te tocó? A ver, dile a Tatiana que ponga ahí la parte que te tocó, porque no te he visto. Esta parte. Sí, eso les puse. Esta parte. Pero Tatiana también estuvo haciendo eso, ¿o no? No, profesor, es que Tatiana también estuvo haciendo eso, ¿no? No, ambas profesor, nos repartimos esa parte. Ajá. Bueno, Tatianita, ¿no? Angie, Edwin, voy a tener que calificarles, ¿ya? Voy a calificarles. Profesor, disculpe, mencionó que usted dijo que no prendimos nuestra cámara.
porque todos del grupo hemos estado con la cámara encendida todo el tiempo. Pero acá no, yo he visto que, por ejemplo, esporádicamente Helio prendía y apagaba. Yo acá no lo veía. Y, por ejemplo, eso no es... Edwin, dos veces creo que prendió. Pero como de los otros chicos sí... ¿Ah? No, sí, profesor, eso también a veces nos pasa con nosotros, porque a veces cuando nuestro internet se vuelve un poco lento, hace que, por ejemplo, yo no lo puedo observar, porque muchas veces me ha pasado con mi compañera y le pregunto que el profesor no está prendiendo su cámara y me pasa un screen donde sí está, pero yo no lo puedo ver. Entonces eso es porque a veces mi internet se pone lento, pero si usted no nos pudo ver es porque en su caso su internet se ha puesto lento, porque cuando estabas poniendo yo he visto a todos mis compañeros con la cámara prendida. Y nos sorprendió un poco cuando nos dijo que no teníamos la cámara prendida. Pues. Y mi compañera María Fernanda le está corroborando. Ya, bien, perfecto. Ya de repente dejemos eso. Pero en todo caso, los demás grupos traten de mantener su cámara prendida. Porque, por ejemplo, el de Mercedes, sí, tu cámara estaba prendida. Yo siempre lo he visto. ¿Ya? Y lo mismo de él. Es que también tiene también que ver el hecho también de que mi computadora no es tan potente y también la internet tampoco es tan fuerte que digamos, y por eso también es un fallo de la máquina, no es mío. Es como que yo puedo empezar a cada rato presionar ahí y apagar y prender la cámara, porque demora en prender mi cámara. Pero en sí estaba prendido todo el tiempo. Por eso, mire, de todas maneras, siempre va a haber discusión en estos casos. Pero yo siempre, por eso desde la vez anterior todavía, ahorita por ejemplo estamos con el caso de un alumno que no tenía conectividad y tuvo que pasarse al final. Este es un examen final, es como una sustentación. Estoy colocando notas, como quien dice, reconociendo todo el trabajo que ustedes han hecho al final. Aquí ustedes tienen, como se dice, matar el curso y hacerlo bien. Entonces, por ejemplo, ahorita todos se fueron. Yo no los veo a ninguno. ¿Me dejo entender? Entonces, de todos se ha ido la internet. Pero tenemos prendida la cámara ahorita. No, estoy prendido mi cámara. Ahorita, por ejemplo... Está prendido. Sí, profesor. Ya, vamos a ver, entonces, vamos a pensar que mi máquina es la que está ahí fallando, ¿ya? Bueno, vamos a dejarlo por ahí. Entonces, eso de la cámara, traten ustedes de mantenerse en línea, ¿ya? Que yo los pueda ver, ¿ya? Los demás grupos. No vamos a tomar en cuenta esto de la cámara para la calificación de este grupo. Aquí, por ejemplo, en la segunda, yo les pregunto a Angie y a Tatiana, ¿cuál es el valor? Por ejemplo, acá dice optimizar. Muy bien. Ustedes han encontrado el punto de acuerdo al criterio de Lagrange, han encontrado un valor. Yo les pregunto, ¿ese valor es máximo, mínimo? ¿Y cuál es ese valor? A ver, pasa tus diapositivas. Ahí tienes 6, 5 y 6. ¿Ya? Ese es el punto crítico. ¿Ya? Ahora díganme, como estamos optimizando, díganme, ¿este es mayor, menor, máximo, mínimo? A ver, ¿dónde aparece eso? Este es el punto crítico, perfecto. ¿Dónde aparece si es máximo o si es mínimo? A ver, pasa, Tatiana, una hojita más. De repente no la he visto. Ya no hay. ¿Ya? Entonces, esas observaciones también yo tengo que hacer. O sea, lamentablemente, chicos, yo tengo que hacer. No, yo no quiero hacerlas. No crean ustedes que yo estoy buscando ahí para molestarles, ¿no? A ver, dígame. Al punto máximo mínimo, bueno, sí lo habíamos resuelto con la segunda derivada de Lagrange y nos salió -2, entonces sería mínimo. Solo que no lo colocamos por el tema de ser más objetivos y concisos con la exposición. Pero sí nos salió el punto entiendo, Angie. Entiendo, pero siempre yo estoy insistiendo, ¿no? De que siempre hay que colocar si esto es máximo o es mínimo. ¿Ya? Eso es importante. Y es más, ¿no? Ahí simplemente hay que reemplazar el valor en la función que usted está minimizando. Y la función que a ustedes les ha tocado es una función sencillita, x al cuadrado, y al cuadrado. O sea, el valor se sacaba de manera inmediata. Bueno, chicos, de todas maneras, hay ciertas cosas como, por ejemplo, el esquema y todo lo demás que sí voy a tomar en cuenta. A ver, Helio, ¿no? Helio. Muy bien. Entonces,
vamos a calificar con 16, ¿ya? Y yo pienso que 16 es buena nota, no se sientan maltratados ni nada por el estilo, pero 16 pienso que es una nota muy buena, ¿ya? Entonces ahí tienen ustedes 16 a Edwin, a Mantari Seiritupac, ¿ya? A Tatiana también 16, a ver, Huamenchagua, Mantari, Martínez, Mesa, no sé si hay alguien más, voy a revisar. A ver, voy a revisar. Ah, Santiago Paucar, Angie, ¿no? Listo. Muy bien, chicos. ¿Ya? Felicitaciones. Tienen 16 en su examen final. Vamos a proceder a darle paso a otro grupo que ya se nos está acabando el tiempo. ¿Ya? Bien. A ver, aquí estamos con Helio. Maribel Mota López. ¿Está Maribel Mota López? Sí, profesor, buenas tardes. Ya, muy bien, Maribel. Tú y tu equipo tienen, como quien dice, para sacarse 20. ¿Ya? Compartan su pantalla y presenten. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeras. A continuación, el grupo 1, conformado por Chumbe Renzo, Mamani Silvia, Villanueva Lita, Zavala Leonid y quien les habla Mota Maribel, les vamos a presentar la evaluación final de Matemática 2. Bueno, este es el índice que vamos a ir desarrollando en toda nuestra exposición. Primero veremos qué aprendí, luego cómo aprendí. El tercer punto es análisis del problema. El cuarto, cálculos efectuados para dar respuesta a las preguntas del problema. El quinto punto, conclusiones. Y por último, las fuentes de información. Bien, el planteamiento del problema. En el caso 1, pues nos dice que encontramos la función de demanda del producto A está dado por la siguiente función, dado que Q es la cantidad demandada y el ingreso personal disponible del consumidor, y PA y PB son el precio unitario de A y el precio unitario de B, respectivamente. Nos pide calcular el valor de la elasticidad de la demanda de A y la elasticidad cruzada de la demanda de B de A. Si el precio de A es 3 y el precio unitario de B es 20. En este caso el ingreso sería 200. También nos pide calcular la elasticidad de la demanda dada por el ingreso de A en la siguiente función de la elasticidad, cuando el precio de A es 3, el precio de B es 20 y el ingreso es 200. Siguiente diapositiva. En el caso 2, pues nos dice la compañía occidental de dulces produce caramelos en 2 tamaños a costos unitarios de 10 centavos y 20 centavos cada uno. Las demandas semanales X1 y X2 en miles, dado para los 2 tamaños, están dados por las siguientes funciones. En X1 pues sería el precio final menos el precio inicial, y en X2 sería 60 más el precio inicial menos 3 veces el precio final, donde P1 y P2 denotan los precios en centavos de cada caramelo en los 2 tamaños. Determinen los precios de P1 y P2 que maximizarán las utilidades semanales de la empresa cuando los costos son 10 centavos y los costos son 20. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué aprendimos? Bueno, en este caso, en el primer ejercicio, pues hemos aprendido a calcular la elasticidad de la demanda. Esto nos permitirá comprender el comportamiento del mercado cuando nosotros como administradores establecemos los precios de nuestros productos. En el ejercicio vamos a platicar y vamos a aprender un poco sobre lo que sería el reemplazo de valores, hallar las derivadas del primer orden. De la misma manera, aprenderemos a usar la fórmula de la demanda, en este caso de la elasticidad de la demanda, la cual es la variación de la cantidad sobre la variación del precio. En el ejercicio 2,
vamos a aprender a determinar para que una empresa pueda hallar su máxima utilidad. Esto significa que buscamos hallar la máxima rentabilidad de la empresa, en otras palabras, con las funciones de la demanda de cada producto y sus costos de producción. De la misma manera, aprenderemos a hallar lo que sería la utilidad de la demanda, hallando primero el ingreso total y posteriormente el costo total. Finalmente, pues hallaremos las derivadas parciales y los puntos críticos estacionarios. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vemos cómo aprendimos. Bueno, tuvimos 3 puntos claves para poder desarrollar estos ejercicios y el primero fue la revisión de clases. Se revisó tanto las teorías como los ejemplos y ejercicios explicados por el profesor en las clases sincrónicas, como por ejemplo los ejercicios dados en el OneNote. También revisamos el libro que nos brindó el profesor, que es Cálculo aplicado a la administración y a la economía, en la que ahí también venía más teoría y pudimos guiarnos también aparte de los ejercicios. Y por último, revisamos medios visuales como canales de YouTube que nos brindaban más ejemplos para poder tener una mejor comprensión del ejercicio. En el punto número 3, que es el análisis del problema, para esto nosotros hemos revisado teoría, por ejemplo, de función de utilidad, donde nos dice que la función de utilidad es un concepto importante que mide las preferencias sobre un conjunto de bienes y servicios. La utilidad representa la satisfacción que reciben los consumidores por elegir y consumir un producto. También tenemos lo que es la derivada parcial. Una derivada parcial de 2 funciones es la derivada respecto a cada una de esas variables, manteniendo las otras como constantes. También tenemos lo que son los puntos estacionarios, que nos dice que estos puntos estacionarios de una función con valor real son aquellos puntos donde la derivada en cada dirección es igual a 0 o equivalente. El gradiente va a ser 0. También hacemos uso del método hessiano, que este método lo que hace es organizar todas las derivadas parciales de segundo orden y permite saber si hay un punto máximo relativo, mínimo relativo o un punto decidido. La elasticidad de la demanda. La elasticidad de la demanda indica a qué medida se ve afectada la demanda por las variaciones del precio. Por último, tenemos la elasticidad cruzada, que es el porcentaje en el que varía la cantidad de la demanda. La cantidad de la demanda de un bien con el precio de cuando el precio de otro varía en un 1%. En relación a la resolución de los problemas, tenemos el caso 1 y como punto número 4 mencionado en el índice, tenemos a cálculos efectuados para la resolución del problema. ¿Qué dice la función? Nos dice que la cantidad demandada del precio de A y en el precio de B es igual a 327 más 0,2 por el ingreso propio de los consumidores más 0,5 el precio de B menos 2 veces el precio de A al cuadrado. Nos ponen como punto 1 en la situación A, en la cual nos piden calcular el valor de la elasticidad de la demanda en A respecto a y la elasticidad cruzada de la demanda de A respecto a B. Hay que tomar en cuenta el precio de A cuando es 3 y el precio de B cuando es 20. Es por eso que reemplazando estos valores en la ecuación propuesta, tenemos un resultado de 359. También cabe recalcar que nos han dado un valor para el ingreso propio de los consumidores. Cabe resaltar que el ingreso propio de los consumidores es la cantidad de dinero que los consumidores destinan a los gastos que van a realizar al momento de consumir cierto producto. Teniendo eso en cuenta, nos dicen que el ingreso se debe considerar en 200. Siguiendo con la resolución, tenemos el cálculo de las derivadas de primer orden y vamos a hallar sus valores. Tenemos ahí presente
de que la derivada de la demanda respecto al precio de A nos va a dar un resultado de menos 4 precio de A. Esto siendo la primera derivada. Luego hacemos el mismo procedimiento cuando calculamos respecto al precio de B, en el cual nos va a dar un resultado de 0,5. Luego tenemos que calcular la derivada de la cantidad demandada respecto al precio. Continuando, reemplazamos estos valores y en el primer caso, en el precio de A, vamos a tener un resultado de menos 12, siendo este un resultado negativo. Lo mismo vamos a hacer en el segundo caso. Vamos a reemplazar, pero esta vez respecto al precio de B, y vamos a tener un valor positivo de 0,5. Luego procedemos a hallar lo solicitado. Tenemos entonces que la elasticidad de la demanda respecto al precio de A va a ser un resultado negativo de menos 0,1. En cambio, cuando hallamos la elasticidad de la demanda respecto al precio de B, siendo esto una elasticidad cruzada, vamos a tener un resultado de 0,027 positivo. Luego de ello, vamos a calcular la elasticidad de la demanda dada por el ingreso para A, siendo esta la segunda proposición del caso. Tenemos nuevamente la función en la cual nos dicen que es 327 más 0,2 por el ingreso de los propios de los consumidores, más 0,5 por el precio de B, menos 2 veces el precio de A al cuadrado. Nuevamente vamos a usar los datos ya calculados. Tenemos que la cantidad demandada es igual a 359 y el ingreso propio de los consumidores es igual a 200. Vamos a derivar y nos va a dar un resultado de 0,2. A ver, Silvia, disculpa que te corte. Vamos a pedir, por favor, hay unas personas que están conversando, seguramente tienen el micro prendido. Entonces yo aquí no te escucho bien, porque cuando tú levantas la voz, también ellos levantan la voz. ¿Ya? Entonces yo no te puedo escuchar. Más bien, discúlpame que te haya cortado. A los chicos, a los estudiantes que de repente tienen el micro prendido, por favor, pónganlo desactivado, ¿ya? Para que los alumnos den su examen como debe ser. Les voy a agradecer bastante. A ver, Silvia, continúa. Está bien, profesor. Muchas gracias. Bueno, proseguimos con la operación. Una vez que hemos reemplazado, tenemos la elasticidad de la demanda, pero esa vez respecto al ingreso propio de los consumidores, lo cual nos va a dar un resultado positivo de 0,11. Luego de ello vamos a proceder con las conclusiones. Tenemos que en el caso 1, pero en el subcaso A, de acuerdo con el cálculo de la elasticidad de la demanda de A respecto al precio del producto de A, el resultado obtenido cuando el precio del producto A es $3 según el problema, da un decrecimiento porcentual del 10%, puesto que el precio varía en 1%. Como ya mencioné, al momento de resolver el problema, hemos obtenido un resultado negativo. Es por ello que al momento de calcular esa variabilidad del precio, nos va a dar que por cada 1% que aumente el precio, la demanda va a bajar en 10%. Acá podemos visualizar en el gráfico la función demanda del producto y la derivada parcial de la función respecto al precio de A. Lo mismo vamos a obtener en la segunda proposición del caso 1. Tenemos en el gráfico la función de la demanda del producto y la derivada parcial, pero respecto al precio de B. Es por ello que como conclusión, digamos que de acuerdo con el cálculo de la elasticidad cruzada de la demanda de A, es decir, la elasticidad de la demanda de A respecto al precio del producto B, cuando éste tiene un valor de $20,
obtenemos como resultado un incremento porcentual del 2,78%, puesto que el precio varía en 1%. Eso significa que si el precio va a variar en un solo porcentaje, nos va a dar un incremento del 2,78% en la demanda. En el nos piden determinar los precios P1 y P2 que maximizarían las utilidades semanales de la empresa. Pero a diferencia en el problema anterior que ya nos daban ya la función, en este caso no nos dan la función utilidad para poder hallar justamente o optimizarla. Así que con los datos que tenemos y a la vez vamos a usar la igualdad de la utilidad, que es igual ingreso menos costos, para poder hallar de otra manera justamente la utilidad. Comenzando con el ingreso, que es igual a que le vamos a dar la denominación I1 para poder tomar en cuenta X1, X2 y también los costos unitarios, que son 10 centavos y 20 centavos. En este caso, I1 va a ser igual a P1, que va a ser el precio que la empresa va a ofrecer justamente a sus consumidores. Y X1 va a ser la demanda o también la cantidad de ventas que la empresa va a dar. Justamente X1 tiene su igualdad, que es igual a P2 menos P1, que está entre paréntesis y multiplicado por P1. Luego, aplicamos la propiedad de la distribución y va a ser igual a P1 por P2 menos P1 al cuadrado. Ahora, en el caso de I2 también vamos a realizar el mismo procedimiento, teniendo que P2 lo vamos a multiplicar por X2, pero X2 es igual a 60 más P1 menos 3 por P2. Y que al final nos va a dar 60 por P2 más P1 multiplicado por P2 menos 3 P2 al cuadrado. Al ya tener justamente I1 y I2, ahora lo que vamos a hacer es sumarlo para poder obtener el ingreso, que va a ser igual a 2 veces P1 por P2 más 60 P2 menos 3 P2 al cuadrado menos P1 al cuadrado. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, como ya tenemos ya el ingreso, entonces nos faltaría hallar el costo. En este caso, con el costo, sería C1 igual a 10, que es el costo unitario, X1, que va a ser la cantidad que va a producir justamente la empresa, va a ser igual a 10 por P2 menos P1. Acá también vamos a aplicar la propiedad de la distribución y sería 10 por P2 menos 10 veces P1. En C2 también vamos a hacer lo mismo. Y al final lo vamos a sumar y nos va a dar 1200 más 10 P1 menos 50 P2. Ahora, a este costo lo vamos a restar justamente con el ingreso. Eso sí, respetando justamente la resta que hay entre estos dos. Y que nos va a dar justamente que la utilidad con variables P1 y P2 es igual a 2 veces P1 por P2 más 110 P2 menos 10 P1 menos P1 al cuadrado menos 3 P2 al cuadrado menos 1200. Y a partir de acá ya vamos a poder optimizar la función de utilidad y poder encontrar los valores que maximicen justamente lo que nos piden. Siguiente diapositiva, por favor. Para hacer eso, primero vamos a hallar las derivadas de primer orden con respecto a P1 y P2. Con respecto a P1 va a ser igual a 2 veces P2 menos 10 menos 2 veces P1. Y en el caso con respecto a P2 va a ser 2 veces P1 más 110 menos 6 P2. Luego, a estas expresiones las igualamos a 0. Y nos va a dar justamente un sistema de ecuaciones lineales donde P1 va a ser igual a 20, P2 va a ser igual a 25. Y como estos son los únicos valores que obtenemos, entonces va a haber solamente un único punto crítico, que va a ser de 20,25. Ahora, para poder seguir
avanzando con el proceso, vamos a hallar las derivadas de segundo orden. En este caso, como podemos ver en la parte derecha, sería la segunda derivada de la utilidad de P sub 1 con respecto a justamente a esta misma variable, que nos va a dar -2. Luego siguiendo, la segunda derivada de la utilidad